Ahí estamos. Entonces seguimos con el ensayo de tracción, ¿no? De lo que estábamos mirando. Se queda ahí. En una primera etapa, la deformación crece linealmente con el aumento del esfuerzo. La pendiente de este tramo inicial recto se conoce como módulo de elasticidad. Al punto A, hasta donde se mantiene esta relación lineal, se le conoce como límite de proporcionalidad. Si incrementamos ligeramente la carga, la relación lineal se pierde. Ese límite de proporcionalidad viene a ser el esfuerzo límite que me separa la zona elástica de todo lo demás que viene a ser la zona plástica. Pero al descargar la probeta, esta va recuperando sus dimensiones iniciales. Esta recuperación completa de dimensiones se llama comportamiento elástico, el cual se produce en una zona delimitada por el punto B, llamado límite elástico. Usemos una nueva escala para continuar el ensayo. Si seguimos deformando la probeta, esta ingresa a una zona denominada zona de fluencia. En la zona de fluencia, el material sufre deformación plástica. Como pueden ver, empieza a deformarse con facilidad, pero sin incrementar el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia, que es el esfuerzo máximo en la zona elástica, es el esfuerzo en el que está sufriendo la fluencia, o sea, la deformación del material, ¿no? Sin incrementar el esfuerzo. Esa es la zona de fluencia, En la cual sufrirá deformaciones significativas sin incremento del esfuerzo. Los puntos C y D determinan el inicio y el fin de la plataforma de fluencia. Al esfuerzo que inicia este fenómeno se le conoce como esfuerzo de fluencia. Si seguimos incrementando las deformaciones, el material entra en una zona de endurecimiento, incrementándose los esfuerzos hasta llegar a un valor máximo o esfuerzo último. Entonces miren cómo van apareciendo los nombres. Este esfuerzo, que es el límite en la zona elástica, es el esfuerzo de fluencia. Este esfuerzo máximo es el esfuerzo máximo o esfuerzo último, ¿ya? Y la pendiente de este primer tramo recto de la zona elástica es el módulo de elasticidad. Y va a haber un esfuerzo de rompe, que es justamente el esfuerzo de rotura. Sin embargo, si incrementamos aún más las deformaciones, una zona localizada de la probeta sufre una apreciable disminución del diámetro, formándose un cuello. Este cuello se logra visualizar con facilidad ya a partir del esfuerzo máximo. Hasta antes de este esfuerzo máximo, la probeta se deforma, pero mantiene una forma cilíndrica. Fenómeno que se conoce como estricción. Finalmente, se produce la rotura del material en la zona del cuello. Listo. Se ha hecho el ensayo de tracción de un metal dúctil porque es deformable, hasta la rotura. Es un ensayo destructivo y sacamos muchísimas propiedades de ese ensayo. Sigamos. Entonces, volvemos al PPT. Luego de haber visto el ensayo de tracción, tenemos que fijar ideas, ¿no? Acá tenemos el ensayo de tracción. Está buscando. Se queden buscando esto.
Listo, entonces miren, vamos a fijar los nombres, ¿no? Del punto inicial al punto donde termina la zona elástica es el esfuerzo de fluencia. El tramo donde se deforma plásticamente sin incremento del esfuerzo, esto que está así variable, es el esfuerzo de fluencia. Se incrementa el esfuerzo hasta un esfuerzo máximo o esfuerzo último y luego viene el esfuerzo de rotura, ¿correcto? Acá está escrito todo eso y nos hemos dado cuenta en el videito que cuando habíamos llegado al esfuerzo máximo o esfuerzo último, ahí empezaba a presentar la cinturita, ¿no? Ese cuellito, esa estricción, así se llama, hasta que finalmente rompe. Vamos a diferenciar la rotura. Tenemos rotura frágil, rotura dúctil. Cuando el material es dúctil, su comportamiento usualmente es así, ¿no? Una zona elástica, la fluencia, se endureció en la fluencia, requiere más carga, hasta un esfuerzo último o esfuerzo máximo y al esfuerzo de rotura, ¿correcto? Y el material frágil es un material que no se deforma casi nada, como pueden ver. Sin embargo, tiene buena pendiente, eso significa que tiene buen módulo de elasticidad, es bastante resistente a la deformación. Es más, su resistencia a la tracción, o sea, el esfuerzo máximo, es bastante alto, ¿no? Comparado con un material dúctil, su resistencia a la tracción es desde acá abajo hasta acá, pero en el material frágil, desde abajo hasta el valor más alto, ¿correcto? Dúctil se deforma, frágil se deforma muy poco. Rotura de material frágil, miren, el material rompe, pero no hay cuello de estricción, no forma cintura. El material dúctil sí forma cintura, ¿correcto? Entonces esto hemos podido diferenciar material dúctil de material frágil. Vamos con las características de los materiales y su evaluación. Una propiedad es la resistencia mecánica, ¿ya? O sea, la resistencia a la tracción. Acá el máximo esfuerzo, ¿no? Al hacer el ensayo de tracción, este esfuerzo máximo, donde tengo el cursor, es la resistencia a la tracción, o esfuerzo último, ¿correcto? O esfuerzo máximo. Este valor es el esfuerzo de fluencia. De F a F' es el rango de fluencia. La pendiente del módulo del primer tramo recto es el módulo de elasticidad, ¿correcto? Ahora, supongamos que yo tengo que valorar al aluminio y al bronce para fabricar ollas. Preparo, si lo hago sin hacer estudios previos, preparo 2 discos de medio metro del mismo espesor y lo meto a la máquina para hacer el proceso de repulsado, ¿no? El que vimos hace un momento del especialista que tenía sus palancas. Y nos podemos dar cuenta que el material que es más deformable, el que es más fácil para convertirlo en olla, le vamos a llamar material dúctil, más dúctil que el otro que ejerce más resistencia a la deformación. Entonces, para conocer la ductilidad de un material y compararla con otros, necesariamente tenemos que hacer el ensayo de tracción. Porque al hacer el ensayo de tracción rompemos el material, ¿no es cierto? Lo deformamos plásticamente hasta que rompe. Entonces juntamos las dos mitades de la pieza rota, medimos el diámetro final, diámetro 1, diámetro 2, sacamos un valor promedio y con eso ya podemos calcular nosotros, ¿qué cosa? El porcentaje de reducción de área, que está relacionado con la ductilidad. Porcentaje de reducción de área es el valor de ductilidad de un material. ¿Cómo se calcula? El área inicial menos área final entre área inicial por 100. Para el área final necesito conocer el diámetro, ¿no es cierto? Final. Como yo he hecho un ensayo en una máquina de tracción, saco las piezas y agarro un vernier y mido el diámetro 1, diámetro 2, saco un valor promedio y con el diámetro final puedo calcular el área final. Y de esa manera obtengo la ductilidad, ¿correcto? Es una forma de obtener ductilidad, es una convención. Porque la gente decía, ¿y ahora cómo comparamos materiales para saber cuál es más dúctil, no? Entonces los organismos de estudio dijeron, vamos a utilizar esta fórmula, todos la utilizan y de esa manera vamos a establecer ductilidad y todos nos vamos a entender. Pregunta, así al ojo nomás.
Si el diámetro en la zona de rotura es pequeñito, ¿no? Comparado al original, llegó a deformarse y ser un quinto del diámetro inicial, ¿el porcentaje de reducción de área será alto o bajo? Analicen la ecuación. Resulta un diámetro muy pequeño. ¿Cómo será el porcentaje de reducción de área? ¿Qué creen ustedes? Hagan números mentalmente. Obtienen finalmente un diámetro pequeño. Eso nos va a llevar a un área pequeña, ¿no? Un área final. Entonces, ¿el porcentaje de reducción de área va a ser mayor o menor que un diámetro que se acerca casi al diámetro original? ¿Qué dicen ustedes? Están ahí, parece la pandemia. Cuando ustedes iban al colegio, hicieron pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que todos se conectaban? Y luego cuando venían las preguntas, nadie respondía. Estamos en eso. Me ha hecho recordar la pandemia, ¿no? Cuando yo estaba en clases en pandemia, hacíamos eso, ¿no? Habían preguntas y no respondían. O sea, se aparecía a veces alguno, ¿no? Alguno se aparecía, ¿no? Ya, entonces regresemos. Cuando es chiquito el porcentaje es mayor, justamente, ¿no? Si el diámetro se reduce bastante, el porcentaje de reducción de área sale mayor, quiere decir que su ductilidad es mayor, ¿correcto? Para la práctica estoy pensando en poner un ejercicio numérico, ¿no? De cálculo de ductilidad, ¿ya? Entonces ahí van a tener que hacer algunos cálculos. Usualmente se les pide determine el diámetro final, ¿no? Entonces ya como su compañera comentó, para un diámetro pequeño se ha deformado bastante, se ha reducido bastante el diámetro. Entonces, inspeccionando esta fórmula nos damos cuenta que el porcentaje de reducción de área saldrá un valor alto. Por ejemplo, si el porcentaje de reducción de área fuera del 10%, quiere decir que su deformación ha sido muy pequeña, no ha variado mucho el diámetro. Pero si el porcentaje de reducción de área es del 60%, el diámetro se ha reducido. Uy, jóvenes, ahí dice que la reunión terminará en 5 minutos. Les voy a enviar otro link, ¿correcto? Para retomar la conexión. Yo tenía entendido que la cuenta de Cisco Webex de la universidad era con tiempo ilimitado. Ya, si es que entro como docente. Entonces, me encontré con esta sorpresa. Voy a consultar para que me activen el modo ilimitado, ya que son para 3 horas, 4 horas. Pero por el momento vamos a hacer eso. Entonces nos salimos un ratito y les envío un nuevo link, ¿ya?
Ya estamos nuevamente. Continuamos entonces. Ya jóvenes, entonces estábamos viendo cómo valorar la ductilidad del material, ¿no es cierto? Teníamos que calcular el porcentaje de reducción de área y se les puso cuestionamiento: ¿qué pasa si el diámetro es muy pequeñito? El porcentaje de reducción de área va a salir un valor mayor. Entonces, a mayor porcentaje de reducción de área, el material resulta más dúctil. Otra propiedad que hay que valorar luego de hacer el ensayo de tracción es la tenacidad. Creo que ustedes se dan cuenta que cuando estiramos una barra, en el fondo le estamos aplicando una fuerza que recorre un camino, ¿no? A la hora que estiramos la barra, la fuerza recorre un camino que es el estiramiento de la barra. Entonces, todo ese trabajo de fuerza por distancia es la energía que absorbe el material durante su deformación. Si nosotros tenemos una gráfica carga versus alargamiento de tres materiales, un material frágil, un material dúctil, otro material dúctil también, si analizamos para este rectángulo la carga que está actuando por el diferencial de alargamiento y lo integramos desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿no? Que hay dos que quieren entrar. Ya está. Entonces ya estamos casi todos. Entonces miren, véanlo de esta manera. Tenemos un pequeño rectángulo cuya base es diferencial de alargamiento y la altura es la fuerza correspondiente. Si yo hago la integral en todo el área de estos rectangulitos, justamente va a ser el área bajo la curva hasta la rotura, ¿correcto? Y tenacidad se define como la capacidad de un material de soportar trabajo de deformación o la capacidad de absorber energía en el campo plástico antes de la fractura. Entonces, de acuerdo a esta definición de tenacidad, lo identificamos que la tenacidad la podemos visualizar como el área bajo la curva de un ensayo de tracción hasta el punto de rotura. Entonces, entre este material que tengo en el cursor y el material 2 que está acá abajito, ¿cuál tiene mayor área bajo la curva? Hacia el ojo. Este primer material cuya trayectoria estoy siguiendo o este segundo material cuya trayectoria estoy siguiendo. ¿Cuál de los dos tiene mayor área bajo la curva? Así de manera evidente. ¿Cuál material? ¿Este que sigo con la trayectoria o el segundo material que sigo acá? ¿Cuál tiene mayor área bajo la curva? ¿Ah? El primero, ¿no? Tiene mayor área bajo la curva. Entonces, de acuerdo a la definición de tenacidad, la definición de ingeniería, viene a ser el material más tenaz entre este y el de acá. Pero, si hay materiales que nos interesa que tengan buena tenacidad, también va a haber materiales que nos interesa que tengan buen comportamiento de almacenamiento de energía, pero en el rango elástico nada más. A ver, díganme ustedes un material que a lo largo de su funcionamiento absorbe energía, devuelve la energía, absorbe la energía, devuelve la energía y debe quedar con las mismas medidas al final de su servicio. A ver, díganme ustedes qué elemento de máquina tendrá un comportamiento así. ¿Qué elemento de máquina de los que les mostré
debe tener un buen comportamiento. ¿Ah? Díganme ustedes. El resorte. Un resorte absorbe energía, devuelve la energía, ¿no es cierto? Pero finalmente, sea cual sea el mecanismo, nos interesa que quede con las mismas medidas originales, ¿no? Entonces solo debe haber sufrido deformación en el campo elástico, no plástico. Cuando nos interesa la energía absorbida en el rango elástico solamente, se conoce como material resiliente. Material que tiene buena energía en el rango elástico es un material resiliente. Material que absorbe buena energía hasta la rotura, material tenaz. Pregunta: un carro moderno, con chasis moderno, parachoque moderno y todo eso, cuando choca, ¿qué pasa con el carro? A ver, díganme ustedes, ¿qué han visto en la calle o alguien cercano que ha chocado? ¿Cómo quedó su carro luego de un choque? Un carro moderno. Destrozado. Destrozado. ¿Por qué Destrozado. no? ¿Por qué es bueno que el chasis y la carrocería se vuelva como un acordeón? Porque toda la energía se transfiere a través del chasis. Claro, la energía se disipa. Esa energía de impacto se consume en volver en acordeón el chasis, doblar las puertas, el motor, el capó, todo ponerlo como acordeón, de tal manera que la energía se disipa y no llega energía al conductor para aplastarlo. Si el conductor está protegido con sus bolsitas airbag, hay la esperanza que salga hasta ileso de un choque tan catastrófico, ¿ya? Eso en cuanto a tenacidad, ¿no? Entonces nos interesará que un carro tenga buena tenacidad, ¿no? Un segundito. Bien, jóvenes, entonces cuando un carro choca, nos interesará que se consuma toda la energía en la deformación de las partes del vehículo y que entonces absorbe energía, ¿no? Nos interesará que sea tenaz. En el caso de un resorte, que es un componente de un vehículo, lo que nos interesará es que absorba buena energía en rango elástico y quede con las mismas medidas, ¿no? Para que pueda cumplir su función, ¿correcto? Entonces una cosa es tenacidad, otra cosa es resiliencia. El módulo de elasticidad ya lo hemos visto, ¿no? Es una propiedad mecánica importante que vale solamente en el rango elástico, ¿no? Para poder mejorar un poquito esto, pueden ver este recurso y pueden hacer uso de este simulador, ¿no? Entramos a este recurso y pueden explorar, ¿no? De manera virtual. Vamos a ver esto. Hacemos clic acá. No se activó todavía. Una vez que hacen clic en ese link, aparece esta opción, ¿correcto? Entonces ustedes pueden explorar cómo es el ensayo de tracción del acero al carbono
miren cómo va evolucionando. Quieren comparar, acá hay que fijarse en las propiedades mecánicas, ¿no? La resistencia a la tracción es el esfuerzo máximo, lo ubicaría por acá. Para el acero al carbono, más o menos 260 megapascales. El valor de fluencia está intermedio entre este punto y este punto, aproximadamente 240 megapascales. ¿Correcto? Queremos comparar con titanio. Hacemos la curva del titanio y miren cómo se dispara su resistencia a la tracción o su esfuerzo máximo, 1000 megapascales, o sea, casi 4 veces la del acero. Entonces yo puedo hacer una comparación, pero también puedo comparar deformación unitaria. Miren, el titanio hasta la rotura se deformó 0,12, ¿correcto? Vamos al acero. El acero hasta la rotura se rompió, se deformó 0,42 más o menos, o sea que el titanio es más deformable. ¿Se acuerdan que, perdón, el acero al carbono es más deformable? El titanio con la justa llegó a 0,12. Entonces hay pros y contras, ¿no? Puede tener buenas propiedades mecánicas, puede ser bastante deformable, menos deformable y así. Entonces este simulador les permite a ustedes hacer algunas pruebas, ¿no? Para ir conociendo los materiales. Sigamos. Luego que han hecho la prueba con el simulador, continuamos, ¿no? Vamos a ensayos mecánicos de los metales. Luego de haber hecho el ensayo de tracción que nos dio muchísima información sobre un material con el cual se pueda fabricar un elemento de máquina, vamos a ver otros ensayos mecánicos también. El ensayo de tracción, continuación, ya lo conocen, ¿no? Esfuerzo de tracción, deformación unitaria, la probeta con diámetro inicial, cómo rompe en diámetro menor, esto es típico de un material dúctil. ¿Ya? Pregunta: los elementos de máquina que componen un motor de combustión interna ¿estarán trabajando en rango elástico o rango plástico? Todos los componentes que hemos visto en el video de la semana anterior, ¿en qué rango estarán trabajando? ¿Elástico o plástico? Los componentes, ese pistón que vimos, que les mostré, ¿ese pistón estará trabajando en rango elástico o plástico? ¿Está por ahí? ¿O ya se fue? En rango elástico justamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, justo a esta hora se le ocurre enviar mensajes a las organizaciones, ¿no? Todo un tema. Ya, entonces, todos los componentes de máquinas normalmente, realmente trabajan en rango elástico. No hay materiales, cuando ya trabajan en rango plástico ya fallaron. Cuando ya trabajaron en rango plástico ya fallaron. Sigamos. Algunas fórmulas de ensayo de tracción que ya la hemos visto. Y esta curva es la curva que se obtiene cuando uno hace un ensayo de tracción. Usualmente son cargas versus alargamiento. Sale un diagrama así y con los datos de sección transversal inicial nosotros podemos ya transformar esto en esfuerzo de formación unitaria, ¿correcto? Y ahí tienen otro refuerzo más para el ensayo de tracción. Les pido que lo vean porque esto del esfuerzo de ensayo de tracción nos va a acompañar todo el tiempo, porque de ahí salen las propiedades mecánicas que un ingeniero de las carreras M3, M4, M5 y M6 debe saber bien. ¿Qué cosa? Esfuerzo de fluencia, resistencia a la tracción, tenacidad, resiliencia, módulo, elasticidad, ductilidad, ¿correcto? Si ustedes manejan esa información, les va a ir mucho mejor en los cursos de resistencia de materiales, en los cursos de cálculo de elementos de máquinas. Listo. El engranaje que vimos es un elemento que interactúa con otro, ¿no es cierto? Hace contacto a la hora que un diente engrana con el otro. Entonces, si hay rozamiento de piezas de metal
¿Qué propiedad deben tener esas superficies para que aguanten ese contacto, ese desgaste? ¿Qué propiedad? ¿Cómo deben ser esas superficies si yo tengo dientes de engranaje que hacen contacto y rozan entre ellos para poder transmitir la potencia? ¿Qué propiedad será la que tenemos que evaluar nosotros cuando tenemos elementos que hacen contacto, que rozan, para que no se desgasten con facilidad? La dureza. La dureza se define como la capacidad de un material de ser penetrado o rayado por otro más duro. ¿Cuál es el material más duro que ustedes conocen? ¿Ah? ¿A qué han oído hablar? Titanio. Titanio, profesor. En cuanto a dureza, hay uno que siempre se menciona como el material más duro. ¿No es el diamante? ¿No han oído hablar del diamante, que es el material más duro? Si yo cojo un diamante, puedo rayar acero, puedo rayar madera, puedo rayar plástico con esa pieza de diamante, porque es un material muy duro, ¿correcto? Entonces, cuando hablemos de dureza, es como establecer una escala de qué material puede rayar a otro, ¿no? El diamante, al ser el más duro, puede rayar a todos los demás materiales. Entre el acero y aluminio, si tengo una plaquita de acero y una plaquita de aluminio, ¿cuál raya cuál? ¿El acero raya el aluminio o el aluminio rayará al acero? Si tengo dos placas o dos barritas, una de acero y una de aluminio, y hago la prueba de tratar de rayar con la barrita de aluminio a la barra de acero, ¿lo podré rayar? ¿O al revés si funcionará? O sea, ¿la barra de acero rayará a la barra de aluminio? ¿Qué dicen ustedes? Como el acero puede rayar a la barra de aluminio con facilidad, el acero es un material más duro, ¿correcto? Entre el aluminio y la madera, una madera común, un triple A por ejemplo, el aluminio raya con facilidad el triple A, no al revés. Entonces podríamos decir que el aluminio es más duro que una planchita de triple A. Entonces, dureza es qué tan fácil puede ser un material rayado por otro más duro, ¿no? Y otra forma de entender dureza es qué tan fácil puede ser un material penetrado por otro. Entonces, si hablamos de ensayos de dureza para ver cuál es más duro, podemos hacer un ensayo de dureza por penetración. Vamos a ver un esquema. Acá tenemos una forma de medir dureza por penetración, porque esto que es como un conito va a penetrar en un material. Puede ser una plancha de acero, de cobre, de aluminio, lo que sea. Entonces, en el método Rockwell hay otros métodos, el método Brinell, el método Vickers, pero con ver el método Rockwell podemos entender la parte conceptual de lo que es dureza. Si conceptuamos dureza como la penetración de un material por otro más duro, acá tenemos un penetrador, que es de un acero duro, digamos, y queremos explorar la dureza de esta plancha de aleación de aluminio, ¿correcto? Entonces hacemos el ensayo. El método Rockwell exige que primero se ponga una precarga pequeña para posicionar la punta del penetrador, y luego aplicamos la carga grande, que es la carga en amarillo, que es la que nos va a dar el valor de dureza. Aplicamos la segunda carga, entendemos que se penetra un poco más, ¿no? Luego de un tiempo determinado bajo norma, las normas nos indican qué tiempo debemos mantener el penetrador, unos 30 segundos digamos, retiramos la carga y hay un proceso de recuperación elástica que no es total. Miren, se afina en la vista, penetró un poco más. Cuando quitan la carga hay una recuperación elástica, pero queda penetrado finalmente, ¿no? Entonces pregunta, si es dureza por penetración y probamos diferentes materiales con la misma carga y el mismo material de penetrador, si un material es penetrado bastante con respecto al otro, ¿es más duro o menos duro? ¿Qué dicen ustedes? Probamos con la misma carga, el mismo penetrador, diferentes materiales. Uno se penetra mucho, otro penetra poco. ¿El que penetró mucho es material más duro o más blando? ¿Qué dicen ustedes? Más blando.
más blando, justamente porque al ser más blando, el penetrador con la misma carga logra penetrar más, ¿no es cierto? Entonces, los principios de dureza por penetración son estos, ¿no? Penetramos con un penetrador y medimos la profundidad de penetración o de repente la huella que deja el penetrador también, ¿correcto? Si penetra más, la huella será más, ¿no es cierto? Entonces medimos con un microscopio la geometría de la huella y podemos decir el material es más blando porque su huella es mayor que un material más duro. ¿Listo? ¿Por qué hacemos mediciones de dureza? Porque necesitamos cuantificar, ver qué material, si un material está con la dureza adecuada para soportar un funcionamiento como componente de maquinaria, donde hay piezas que hacen contacto, que rozan, ¿correcto? Todo esto que estamos hablando se hace bajo normativas, no es que se nos ocurre hacerlo. Acá hay un joven que quiere entrar, ya entró. Entonces, miren, vamos a ver las normativas sobre ensayos. Entonces, miren, acá tenemos una primera norma, la ASTM E8, es una norma internacional que la establece la ASTM. La ASTM es la Asociación Americana de Ensayo de Materiales, ¿ya? Entonces, ese organismo fuerte, ¿no? Hay expertos ahí en materiales, en ensayos mecánicos, han establecido un protocolo para hacer los ensayos estándares de ensayos de tracción de materiales metálicos. Entonces, en esta norma está contenido todo el procedimiento de cómo realizar un ensayo de tracción, cómo preparar la probeta con las medidas y todo eso es establecido. Entonces, los ensayos para valorar las propiedades de los materiales no se hacen de cualquier manera, se hacen de acuerdo a un estándar internacional. Eso en cuanto al ensayo de tracción. También tenemos el ensayo para dureza según Rockwell, ¿no? Que vimos hace un ratito con lo de la precarga, carga final y todo eso. Entonces acá dice método estándar, ¿no? Para dureza Rockwell y dureza Rockwell superficial de materiales metálicos. Entonces nos da algunos alcances iniciales, luego nos establece la terminología, cuál es el procedimiento de ensayo, ¿no? A detalle, y de esa manera nosotros realizamos un ensayo de dureza, ¿no? Bajo una norma internacional. No es que se me ocurra a mí hacerlo de esa manera, sino tiene que ser bajo un protocolo establecido. Y, por ejemplo, alguno de ustedes puede hacer que tenga interés en fabricar balones de gas doméstico. Acá tenemos la norma técnica peruana, NTP, que nos habla sobre recipientes portátiles de 3, 5 y 10 kilogramos, 15 y 45 kilogramos de capacidad para gases licuados de petróleo. Y parte 1, requisitos de fabricación. Miren, ese producto está normado por norma técnica peruana y nos cuenta cómo debe ser todo, ¿no? Tenemos el índice, prefacio, objeto y campo de aplicación, referencias normativas. ¿Y qué sacamos de ahí? Información, ¿no? Sobre cómo se fabrica un balón de gas, las medidas, ¿no? Qué exigencias debe cumplir a nivel nacional, a nivel internacional. Ahí está la geometría de un balón de gas, ¿no? El nombre, la nomenclatura de las partes del balón de gas para que todos nos entendamos perfectamente. Luego, como detalles de fabricación, detalles en cuanto a las medidas límite. Entonces, como pueden ver, si yo quiero fabricar balones de gas y ofertarlos en el mercado local o en el mercado internacional, tengo que regirme bajo normativas. No es que yo lo haga de la manera que a mí me da la gana, sino
tengo que basarme en normativas, tanto nacionales si es que el producto para mercado interno, como internacionales si es que el producto va para el mercado global. Y ahí nos da todo, ¿no? Miren las medidas, ¿no? Idealmente en nuestro medio todos los balones deberían ser de las mismas medidas, ¿no? De acuerdo a la norma técnica peruana. Nos habla sobre el espesor de plancha, el tipo de material de la plancha, todos los procesos. ¿Listo? Entonces, en lo que es ensayos mecánicos y fabricaciones, todo está sujeto a normativas. Sigamos. Nos habíamos quedado en esto del ensayo de tracción, de ensayo de dureza. Otra propiedad importante que hay que valorar es la flexión. Supongamos que acá tenemos una barra apoyada a la izquierda y a la derecha y se aplica una carga al medio. Si el material es dúctil, se va a deformar, se va a arquear como vemos acá. Entonces, en el ensayo de flexión nos va a interesar la flecha máxima, o sea, cuánto bajó desde el punto inicial hasta abajo, para que no entre en conflicto con otros elementos de máquina que de repente están por debajo. ¿Correcto? Así funciona, ¿no? El ensayo de flexión nos da una idea de qué tanto se deforma la viga. En este caso puede ser un eje apoyado a la izquierda, a la derecha con rodamiento, y al centro tener un engranaje que va a transmitir una potencia. Eso en cuanto a ensayos estáticos. ¿Qué cosa será un ensayo dinámico? A ver, ¿cuál es su idea de carga dinámica versus carga estática? ¿Qué me podrían decir? Vamos, jóvenes, no estamos en pandemia. El grupo anterior fueron como 20 y tantos y sí participaban todos. Yo creo que este horario ya es un poco feo. 9:15. Pero igual, a ver, alguien que participe. ¿Qué diferencia habrá entre una carga estática y una carga dinámica? ¿Alguna vez han escuchado eso? A ver, ahí dice su compañera, cargas que varían con el tiempo. Claro, en un ensayo dinámico tenemos que las cargas varían en el tiempo, con el tiempo. Entonces tenemos que probar materiales, elementos de máquinas cuyo funcionamiento es bajo cargas que varían en el tiempo. Es más, en un motor de combustión interna, ¿no? Todos los componentes funcionan con cargas que varían en el tiempo, no son cargas fijas. Un ejemplo de algún elemento de máquina que esté con carga fija, o sea, con una carga que siempre sea la misma. A ver, una idea. La carga es siempre igual. Algo básico, algo que esté cercano a ustedes. Vamos, un ensayo, una carga dinámica, un elemento de máquina sometido a carga que varía en el tiempo. ¿Será un engranaje? ¿Será una faja? La cadena que les mostré, la chumacera que contenía un rodamiento, ¿será eso? Realmente la mayoría de elementos de máquinas, máquinas que giran, ¿no? De máquinas que están en movimiento, todos esos componentes sufren cargas dinámicas, cargas que varían en el tiempo. Entonces tenemos que hacer ensayos no solo con cargas fijas, estáticas, sino con cargas que varían en el tiempo. Entonces acá tenemos un ensayo de impacto. Esto es como un martillo, miren. Tenemos acá un pivote, acá una barra que porta una masa conocida y un nivel de referencia conocido. Todos recordamos que mg por h nos da la energía potencial de esta masa que va a caer pivoteando acá. Si esta masa, cuya puntita es esta, golpeas las probetas de impacto, miren lo que puede pasar. O bien la quiebra o bien la deforma. Si no hubiera carga, cuando cae en vacío, el martillo cae y recorre la trayectoria y llega casi al mismo nivel. ¿Por qué digo casi? Asuman que no hay probeta. Suelto el martillo pivotea acá en este punto de pivoteo y sube. Pero ¿por qué les digo que si no hay carga, o sea, no hay probeta, ¿por qué les digo que es casi llegará al mismo nivel desde que partió? No llega al mismo, pero es casi. ¿A qué me refiero con eso?
Si por ejemplo partimos de 300 joules de energía potencial y no hay probeta, pasa el martillo, y de 300 joules es muy probable que llegue 298. Hay 2 joules que se perdieron. Esos 2 joules que se perdieron, ¿dónde están? Si no tenemos ni siquiera barra acá, probeta. ¿Dónde están esos 2 joules? A ver, dígame. Partimos de 300 joules, cae en vacío, o sea, sin carga, sin probeta, y sube hasta 298 joules nada más. O sea, no llega a la altura H sub 0, sino a una altura menor, algunos milímetros menos. ¿A qué atribuyen ustedes esa pequeña pérdida de energía? A los rozamientos. Esta barra pivotea acá. Quiere decir que acá hay un eje. Acá hay un eje. Ya, entonces miren. El mecanismo tiene un pivote acá. No, esta barra pivotea acá, hay como un eje. Como hay una ligera fricción ahí, mínima, de los 300 joules o iniciales, al pivotear se perderá pues 1 joule o 2 joules durante el pivoteo y la fricción acá. ¿Correcto? Aún no tengamos carga, hay una energía que se pierde. Entonces, mira, si la probeta se rompe con facilidad, porque la probeta está en condición frágil, digamos, el martillo no va a perder mucha energía. Cae y sube casi todo al mismo nivel. Pero cuando la probeta se deforma es porque consume energía. Entonces, si el martillo parte con 300 joules, es muy probable que con esta probetita se consuma unos 50 joules. Si partió con 350 joules para deformar la probetita y sube 250. Con los 2 joules de pérdida podemos darnos una idea hasta dónde puede llegar. ¿Correcto? Entonces es un ensayo para ver cuánta energía puede absorber un material, pero con carga de impacto. Un poco de teoría y el ensayo de fatiga. Miren, nosotros tenemos un eje que transmite una potencia, ¿correcto? Gira asociado a un torque, o sea, si nosotros tenemos potencia como el torque por la velocidad angular, eso lo habrán visto en algún curso en física quizás, potencia igual torque por velocidad angular, cuando la barra está sometida a esfuerzos de torsión, ¿no? Queremos hacerla girar a la barra, una posibilidad de falla, dado que la falla de que las cargas varían en el tiempo, por eso causan fatiga, es que se genera una grieta inicial. El elemento sigue girando, 5.000 ciclos, 10.000 ciclos, 15.000 ciclos de funcionamiento, ¿correcto? Y la grieta continúa, se va creciendo, va creciendo. Todo lo que está en verde es la abertura que ya tiene el eje, que no la podemos ver al ojo, muy finita. Y todo lo que está en cuadrado es el material que todavía está unido del eje, ¿correcto? Cuando el área ha crecido mucho, el área de separación ha crecido mucho, esta área en cuadrado ya no es suficiente para soportar todo el esfuerzo sobre ese eje y termina rompiendo. Entonces las fallas por fatiga se caracterizan por un ciclo, ¿no? Origen, propagación y falla catastrófica o rotura rápida, ¿correcto? Y esa es una forma de evaluar las fallas por fatiga de los materiales, consecuencia de su uso con cargas que varían en el tiempo. Ahí vemos un caso típico de un eje con su canal para el elemento de unión conocido como chaveta, donde vemos con claridad que se genera la grieta por acá, que va creciendo, formando unas líneas tipo concha de abanico, ¿no? Y luego, esta área que estoy siguiendo con el cursor era el área que todavía continuaba continua, ¿no? Y como ya no fue suficiente para soportar todos los esfuerzos, se rompe. Todo lo que está acá, que estoy siguiendo con el cursor, ya es un área que anteriormente había abierto, ya estaba abierto, solo que al ojo no se logra ver porque es muy fino. El ojo humano ve hasta 1/10 de milímetro. Más fino de eso ya no logra ver con facilidad. ¿Ya?
Listo, tareas. Va esta reunión a terminar en 5 minutos, quiere decir que nos tenemos que conectar una última vez, ¿ya? Pero un par de minutos más. A ver, como en la pandemia, vamos a hacer un chequeo de asistencia. ¿Se acuerdan? Cuando hacían sus clases de colegio, ustedes estaban en colegio, ¿no? La mayoría. En pandemia, ya eso fue 2020. ¿Cuántos años han pasado, no? 5 años ya, muchos de ustedes todavía estaban terminando su colegio, muchos de ustedes, ¿no? Entonces miren, a ver jóvenes, si se acuerdan, levanten la manito los que están conectados y atentos. No hay ninguno, solo uno, dos. Ah, no, sí están. Pensé que ya se habían ido todos a descansar. Como en el colegio, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes se conectaban y se iban a otro sitio. Bueno, menos mal, buen número están todavía. Gracias, jóvenes. Entonces podemos seguir, ¿no? Aunque ya con el nuevo link, que sería nuestro último link. Entonces, nos desconectamos un ratito, les mando un nuevo link y ahí cerramos, ¿ya? Tenemos todavía un poco más de media hora para continuar. ¿Listo? Nos salimos un rato.
Bien, jóvenes, continuando entonces. Bien, estábamos viendo entonces ensayos dinámicos, entre ellos el ensayo de fatiga, y les estaba dando una indicación de una tarea. El curso, mientras ustedes tengan más acceso a información dentro del contexto de nuestro curso, siguiendo nuestro sílabo y todo eso, van a tener más chance para entender temas de ciclos superiores. ¿Ya? Entonces, si les digo como tarea, que no es gran cosa, hay que ver el recurso relacionado con ensayo de fatiga. Acá. Uy. Es pequeño video, 12 minutos. El recurso relacionado con ensayo de tracción, 8 minutos. El recurso relacionado con ensayo de impacto, 4 minutos. El de dureza, unos minutos más. Con eso reforzamos lo que estamos discutiendo en clase. ¿Correcto? Para los que llevan ciencia de materiales, hay algunos que están también en ese curso. Acá tenemos sobre preparación de muestras metalográficas, ultrasonido, partículas magnéticas, ¿no? Metrología también, o sea, medición de dureza. Entonces, podrían los de ciencia de materiales, que algunos están llevando estos dos cursos a la vez, sacarían ustedes más utilidad, ¿no? Son buenos recursos, en HD y todo eso, ¿ya? Entonces vale la pena revisarlos. Vamos a ver ahora sobre el proceso de manufactura por mecanizado y corte. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar de lo que es el torno y la fresadora? ¿En algún trabajo previo o de repente están ya en alguna práctica? ¿Han visto lo que es la fresadora y el torno? ¿Han oído hablar de eso? ¿Para qué servirá eso? La impresora 3D creo que sí todos han visto, ¿no? ¿Cómo se fabrican cosas con impresión 3D? ¿Alguien puede dar un par de líneas, explicarnos cómo funciona ese proceso de fabricaciones? La grabación. A ver, digan jóvenes, ¿cómo es esto de la impresora 3D? Yo sé que ustedes tienen contacto con la impresora 3D. ¿Cómo es eso? ¿O nunca han visto una impresora 3D? ¿Ah? Yo creo que sí, ¿no? Bien, proceso de manufactura por mecanizado de corte. ¿Cómo podremos fabricar un engranaje? ¿Cómo podremos fabricar un eje? ¿No? Acá hay un comentario. La fabricación por impresión 3D, ¿no? Vamos a ver acá. Se envía un modelo en 3D y la imagen Inventor o Solid, sí, programa puede ser. Claro, ustedes tienen contacto con impresora 3D, pero hay mucho más, ¿no? Cómo fabricamos un engranaje de metal, cómo hacemos un eje para una componente de maquinaria, cómo cortamos una plancha, ¿no? Cómo fabricamos componentes de máquina, extrayendo material, o sea, cortando, ¿no? Maquinando. Entonces vamos a ver algo sobre eso, proceso de manufactura por mecanizado y corte.
Entonces avanzamos este recurso que nos presenta lo que es mecanizado. Serie de operaciones de conformación de piezas mediante sustracción del material. En el torneado básicamente lo que nosotros hacemos es ejes. Lo montamos en una máquina que se llama torno y la hacemos girar a lo largo de su eje, y hay un elemento que es la cuchilla de corte que lo que hace es extraer material. Si yo quiero fabricar un eje con 25 milímetros de diámetro, puedo partir de una barra de acero de 30 milímetros y de ahí voy desbastando o voy cilindrando, ¿no? Y luego ya hago un ajuste, un corte más fino, ¿no? Cambiando herramienta, por ejemplo, una herramienta más adecuada. Pero es hacer girar un elemento y cortarlo con una herramienta de corte, como estamos viendo en el video. Lingotes o barras metálicas, ya sea mediante... Esto entonces es el torneado de una barra. Puede servir para fabricar un eje que es componente de una máquina. Arranque de viruta o bien mediante abrasión, consiguiendo así producir piezas de formas y tamaños muy diversos. Existen diferentes formas de mecanizar un metal. Ahí estamos viendo ya otro tipo de máquina. Esta es una fresadora que tiene movimientos complejos, porque la fresadora gira, está en vertical, pero la mesa, o sea la parte de abajo que está sujetando la pieza, sube y baja y se desplaza en eje X, en eje Y, ¿no? Para poder obtener una pieza bastante compleja. En este vídeo nos centraremos en las operaciones de mecanizado por arranque de viruta. Entre estas operaciones, las máquinas herramienta más habituales son el torno paralelo, el torno CNC, la fresadora, los centros de mecanizado, el torneado y el mecanizado electrolítico. Entre las máquinas de mecanizado más tradicionales destacan los tornos paralelos. Aunque en la actualidad el mecanizado por CNC es el más habitual, es raro encontrar un taller. Entonces, que quede claro que el torneado por método torno convencional es cilindrar, ¿no? Hacemos girar un eje y lo vamos dándole las medidas adecuadas, nos vamos aproximando, ¿no? Primer corte, nos aproximamos, segundo corte, nos aproximamos un poco más y luego ya le tenemos que dar la medida que requiere tener el componente. Que no cuente con un torno de estas características. El torno paralelo es una máquina que trabaja en el plano, mediante el mecanizado en dos ejes de trabajo, Z y X. La acción de mecanizado se realiza mediante el arranque de viruta sobre barras de metal que giran constantemente en torno a un eje. Las herramientas de corte que mecanizan el metal se sitúan sobre las piezas del torno llamadas carros. Listo, entonces ahí vemos cómo se fabrica una pieza por torneado, ¿no? Puede haber torno CNC, torno convencional, pero al final todos lo que hacen es a una barra cilíndrica que gira, cortarla, ¿no? Para darle la medida que uno quiere. Ahora vamos a ver lo que es fresado. Un buen conocimiento de las propiedades del metal a mecanizar, así como de la propia pieza a realizar, nos permitirá elegir aquellas plaquitas más adecuadas en cada caso. La programación de las operaciones de mecanizado es otro aspecto clave en un correcto mecanizado. Una pieza es fruto de numerosas operaciones sucesivas que irán dando la forma definitiva al metal. Así, durante la programación, deberemos ajustar las diferentes operaciones hasta conseguir las formas deseadas. Aspectos como la velocidad de corte, el movimiento de avance o la profundidad de pasada. Entonces, como pueden ver, hay muchos aspectos técnicos, ¿no? Por ahora no es tan importante porque eso lo van a ver a detalle en un curso de procesos de manufactura. En el laboratorio M4 hay 2 o 3 tornos de control numérico computarizado, como estos, digamos. En los tornos por control numérico, la propia operación de mecanizado se realiza de forma automática, tras haber introducido el programa de mecanizado. A través de una consola, el operario controla en todo momento el mecanizado de la pieza. En los tornos de control numérico podemos encontrar elementos comunes a los tornos paralelos, como son los platos, las garras de ajuste o los carros, así como los conductos de refrigeración.
mediante un líquido refrigerante, conseguimos lubricar tanto las herramientas de corte como la propia pieza, logrando una mayor calidad en la superficie mecanizada y una mayor duración de la herramienta. Bien, entonces sea torno convencional o torno por control numérico, al final siempre lo que vamos a hacer es darle forma cilíndrica, ¿no? Bien, hay otras herramientas que son las fresadoras. Los centros de mecanizado son máquinas muy completas que permiten realizar piezas con unos niveles de acabado muy elevados, gracias a las posibilidades que ofrecen. Al trabajar en 3 y hasta 5 ejes, son máquinas que permiten realizar operaciones con múltiples herramientas intercambiables de forma automática. El proceso de mecanizado se realiza a través de una herramienta situada en un cabezal que se mueve en vertical sobre el eje Z. La pieza a mecanizar, ajustada mediante mordazas a un plato situado sobre una bancada, realizará los movimientos sobre los otros dos ejes, X e Y, completando así los movimientos que tienen lugar durante el mecanizado. Por medio de diferentes operaciones, las herramientas van desgastando la pieza. Como pueden ver en el fresado, el material, hay una herramienta, o bien puede estar quieta pero girando, o sea, fija, girando, y la mesa que porta la pieza puede estar subiendo, bajando, desplazándose en dirección X, en dirección Y en un plano, y se logra piezas bastante complejas, ¿no? Con este movimiento relativo entre la herramienta de corte y la pieza a fabricar. Bien, entonces ese es otro proceso, ¿no? Torneado y fresado, como procesos importantes. Vamos a ver otro proceso de manufactura, por ejemplo, el corte de láminas con cizalla. Todos han ido a la fotocopiadora y han visto una cizalla que corta planchas, que corta hojas de papel. Ahora en un taller eso es la cizalla, que va a cortar planchas, ¿no? Puede ser planchas delgadas, pueden ser planchas de 1/4 de pulgada. Máquinas más robustas podrán cortar planchas de 1/4 de pulgada, ¿no? 6, y tantos milímetros, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo es esto del cizallado. La plancha que era grande ya se está cortando en pedazos, en trozos, de acuerdo a ciertas necesidades que se puedan tener. Entonces es como si fuera una cizalla de cortar papel, pero mucho más robusta, ¿no? Para cortar planchas de metal. Y listo, esa es una primera idea de lo que es cizallado, que es para cortar. Ahora el troquelado. ¿Qué será esto del troquelado? Partimos de una plancha y lo que queremos es troquelarla para obtener un componente, alguna materia prima para algún otro proceso en la fabricación de un componente de maquinaria. Entonces primero de repente hay que habilitar el material con un cizallado para luego recién pasar al troquelado. Vamos a ver. Entonces primero se va a cizallar ahí. ¿Ven? Se están sacando tiras de una medida específica, ¿no? 2 tiras ya, 3 tiras, 4 tiras. Eso es cizalla. Mucho cuidado con los dedos, ¿no? Podemos perder un dedito si nos distraemos. Teniendo las tiras, esa tira ya puede pasar al troquelado, pero veamos qué es el troquelado. Listo, acá la especialista se está preparando para
esas tiras que preparó el anterior trabajador pasen a la troqueladora. Está preparando ahí y miren, el troquelado entra la tira de metal, de acero, y baja el troquel, que es como un punzón que va a cortar. Puede cortar círculos, cuadrados, triángulos, figuras un poco más complejas de un solo golpe, ¿correcto? En este caso está cortando circulitos, de repente para fabricar chapas o algún producto de ese tipo, y la merma o sobra son las placas agujereadas. ¿Ya? Entonces el troquelado es cortar de un solo golpe agujeros, triángulos, cuadrados en planchas, ¿correcto? Y esa es la merma, eso ya no sirve, va otra vez a la... o puede pasar a reciclaje, ¿no es cierto? O me refiero a reciclaje, hacer otro producto con una plancha perforada, o pasa ya a la acería nuevamente para que se reprocese y se fabrique acero nuevamente. Vamos a ver otro proceso, que es el oxicorte para cortar planchas. Algunos de ustedes deben haber visto a estos soldadores que sueldan tubos de escape de carro, ¿no? Antes se veía mucho en las calles, ¿no? Que tenían un par de cilindros, uno rojo y uno verde, uno de oxígeno y el otro de acetileno. Y esa mezcla de gases, cuando se encienden, presentan una llama bastante intensa. Ahorita vamos a ver eso. Ampliamente en la industria metalmecánica, utiliza ampliamente en la industria meticombustible, el proceso de corte con oxicombustible se utiliza ampliamente en la industria metalmecánica para el corte rápido y exacto de acero al carbono. El gas combustible puede ser acetileno, gas propano o gas natural, MAP. El oxígeno puede estar en forma de aire comprimido, pero casi siempre se utiliza oxígeno puro y se incluye en todos los procesos en los cuales la fuente de calor es una llama de gas. Preparar equipo de protección personal. En cumplimiento de las medidas de seguridad industrial es necesario utilizar lentes para oxicorte, guantes de cuero, mangas de cuero, gabacha de cuero, tapones auditivos, zapato tipo industrial. Se recomienda no utilizar relojes, pulseras, anillos, cadenas, cabello largo, uñas largas y ropa holgada. Preparación del equipo oxicorte. Entonces es una combinación de oxígeno acetileno y una antorcha, ¿no? La idea es generar una llama lo suficientemente intensa para poder cortar planchas de acero, ¿no? La temperatura que llega más o menos para cortar la plancha de acero es unos 2000 grados. No, a esa temperatura ya el acero pasa a estado líquido, o sea, logramos cortar. ¿Correcto? Entonces estos son procedimientos de corte de planchas. Dar inicio al proceso. Encender la llama utilizando un encendedor de fricción. Regular una llama neutra, 50% de oxígeno y 50% de acetileno. Presionar el gatillo del oxígeno a alta presión y realizar el corte hasta desprender la pieza. Entonces la idea en el oxicorte es cortar plancha, ¿no? Levantando más o menos a 2000 grados, a esa temperatura ya el acero pasa a estado líquido, ¿correcto? Listo. Entonces es un proceso para cortar planchas muy diferente al de la cizalla, ¿no? El cizalla es cortar como con una guillotina grande, bastante robusta. Acá no. Acá se calienta el metal bastante, ¿no? 2000 grados, las zonas cercanas a la zona de corte se han influenciado por la temperatura, ¿correcto? Ese es un proceso. Otro proceso podemos ver es el servicio de corte por láser, ¿no? Es también una forma de cortar, pero tiene ventajas y desventajas. Este es el corte láser de la empresa Nova, una empresa local peruana que fabrica o de repente fabricaba
Equipos de panificación, maquinaria para panificación. Tienen ellos su cortadora láser, ofrecen servicios de corte. Cuando uno hace los planos para el corte, tiene que optimizar la plancha. O sea, sacarle el jugo a la plancha y meter la mayor cantidad de partes para no desperdiciar plancha, ¿no? Entonces ahí el especialista CAT tiene que introducir todas las, de acuerdo a un pedido, un lote de entrega, todas las partes que van a ser cortadas de tal manera que se tenga la menor merma posible de plancha. Una vez que se han hecho los detalles, ya entra a tallar la cortadora láser CNC. Imagínese una impresora 3D más grande, póngale de 2 metros por 3 metros, ¿no? Donde el cabezal que porta el láser tiene un CNC que le permite moverse en dirección X, dirección Y, con bastante precisión, ¿no? Para proceder al corte. Bien, comparando formas de cortar planchas entre guillotina, oxicorte y el corte láser, ¿cuál de los tres daña menos al material? A ver. Dañar menos me refiero en cuanto a cambiarle sus características, sus propiedades originales. ¿Cuál de los tres daña menos? ¿El corte láser, el oxicorte o el cizallado? Jóvenes, ya falta poco, 10 minutos nada más. Ya, entonces hay bastantes cosas que discutir, lo podríamos ya en la siguiente sesión, en unos minutitos. El láser, pero a ver, Piero, ¿por qué el láser? ¿Por qué el láser consideras que es el más óptimo? Corte láser. Valeria también comenta lo mismo. A ver, alguno de los dos, ¿por qué el láser sería el más conveniente, digamos, para cortar planchas? En el corte láser, el aumento de temperatura es muy localizado. En el corte por óxido etilénico hay una influencia fuerte. En la zona de corte, en las zonas cercanas, se calientan también, ¿no? Entonces, al calentarse y enfriar, es muy probable que cambien su ordenamiento atómico, ¿no? Y les va a dar eso otro material con otro comportamiento, ¿correcto? Entonces, los fabricantes, los que hacen corte óxido etilénico o inclusive soldadura, ¿no?, tienen que tomar en cuenta los efectos colaterales sobre la zona cercana al cordón de soldadura o cercana a la zona donde yo voy a hacer el corte con oxicorte, ¿correcto? Bien, otros procesos que tenemos que mostrar es el corte. Bueno, yo creo que es suficiente por ahora en cuanto a remoción de material. Podemos recordar, ¿no? El torneado, el fresado, el cizallado, el corte por láser, el corte por plasma, el corte por óxido etilénico, ¿correcto? También hay corte por chorro de agua, cuando el agua sale a altísima presión y se puede aumentar su poder si es que se le agrega un elemento abrasivo, ¿correcto? Se puede cortar con agua también. ¿Qué más?
Ya hemos visto proceso de manufactura y mecanizado de corte y ahora proceso de manufactura por conformación. ¿Correcto? Vamos a ver un poco, para estar igual que el horario de la mañana y el horario de la mañana de hoy, que fue presencial, de las 6 y 8, y con ustedes para que todos estemos parejos. Entonces vamos a hablar sobre lo que es procesos de manufactura por conformación. ¿Alguien ha oído hablar de lo que es la fundición? ¿Qué es la fundición? Fundición de metales. Alguno tiene que saber algo. ¿Qué es el proceso de fundición de metales? Ya, en la fundición de metales lo que hacemos es coger un crisol, que es un depósito que puede soportar mucha temperatura, usualmente es un crisol cerámico, aguanta fácil 2000, 3000 grados, ¿no? Ponemos dentro metal en estado sólido, lo llevamos a un equipo que calienta a altas temperaturas y lo pasamos a estado líquido. Una vez que lo tenemos en estado líquido, ese metal líquido es vaciado en un molde para que al solidificar adopte la forma del molde. Puede ser un componente de una bomba de agua, un hidrante de agua de bomberos, puede ser un equipo para minería, ¿no? Un casco de molienda en minería, o sea, muchos componentes, ¿no? Acá está Carlos Ríos, pero que recién se conecta. Es las últimas. Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre lo que es fundición. Soy Harold Gardner, socio fundador de Fumasa. Este es uno de los fundadores de una empresa de fundición, Fumasa. Nos cuenta su historia, ¿no? Todo su proceso para llegar a consolidar esa empresa de fundición. Ahí tenemos al personal de planta. Entonces se fabrica primero un diseño. Se hace un diseño de la pieza que yo quiero fabricar para que sea componente de una máquina, por ejemplo. Analizo la pieza y veo que el mejor proceso es por fundición de metales, o sea, llevarlo a estado líquido y luego vaciarlo en un molde. Entonces necesito fabricar un molde, una cavidad donde yo pueda hacer el vaciado de metal. Entonces, si yo ya tengo el plano de la pieza que yo requiero tener, ese plano lo hago más grande en medidas, por ejemplo un 5% más grande, para fabricar un modelo de madera, o puede ser de polímero, pero un modelo. Con ese modelo, que es un 5% más grande que la pieza final, la de metal, la que yo quiero, hago todo el trabajo de modelería, que es crear una cavidad en arena especial, porque tiene agregados, ¿no? Aglomerantes, y luego hago el vaciado del metal, ¿no? Y el metal llena la cavidad que dejó nuestro molde. ¿Por qué 5%? Porque a la hora que enfría se chupa, ¿no? Se contrae, y ahí se compensa, ¿no? Para que nos salga en la medida que nosotros queremos realmente. Entonces miren, ahí se está calentando en esos hornos el metal. En las piezas con gran precisión y detalle. Fusión y vaciado. Una vez que se tiene el metal en estado líquido, se hace la fusión, ¿no? Se saca del horno de fundición el metal en estado líquido, se llenan algunos crisoles para llevarlos a la zona de vaciado para obtener ya las piezas de maquinaria que yo requiero. Se utiliza como materia prima chatarra seleccionada y clasificada, además de ferroaleaciones en proporciones diversas, según las especificaciones técnicas de cada producto, que se funden en hornos eléctricos entre los mil. Listo, entonces hemos visto que el metal se lleva a estado líquido en hornos de bastante capacidad, y luego ese metal se vacía en el molde que se creó con un modelo 5% más grande que la pieza en sí, para que a la hora que enfríe se contraiga y quede casi cercano a la pieza que yo necesito. Entonces está haciendo el vaciado del metal en estado líquido,
Y acá están los moldes de arena, ¿no? Que tenían las cavidades de las piezas que yo quería tener. Entonces estamos viendo cómo se va limpiando una caja de modelado y se ve las piezas que van saliendo, ¿no? Luego se le dan algunos acabados de limpieza para ya tener una pieza que va a cumplir una función en alguna industria. Listo, entonces hemos visto el proceso de fundición y aunque no lo crean, ahí nos quedamos con todos los otros dos grupos. Entonces, jóvenes, ahí nos estaríamos quedando, estar todos parejos. Hay algunas tareitas que es ver algunos videos de la Politécnica y Valencia, ¿no? Estamos usando por ahora esos videos y les recomiendo que lo revisen, ¿ya? Hagan esas tareas con tiempo, es solamente agarrar el celular un rato y verlo, ¿no? Para que mejoren su entendimiento y tengan más referencias también sobre los diferentes temas que estamos revisando. El curso no es complicado. El estudiante que asiste a sus sesiones toma apuntes de lo que vale la pena tomar apuntes porque el material está ahí disponible. Estar atento, ¿no? Ahí alguien puso que la tarea es no solo ver los videos, sino no sé a qué se refería ese mensaje. No sé si podría hablar su compañero o compañera que dijo algo. Alguien dijo sobre tarea de ver videos. Claro, en el PPT hay varios videos. También, si se han dado cuenta, hay un link donde dice, dentro de los PDF que les envié, dice acá link 01, ¿no? ¿Qué dice el link? Dice ahí proceso de manufactura, mecanizado de corte, ya hemos visto fundamentos del mecanizado, lo que nos interesó, el torno, la fresadora, hemos visto corte de láminas con cizalla, hemos visto troquelado, oxicorte, así, rápido, ¿no? Para fijar la idea de qué cosas son esos procesos. Hay un link que no hemos visto, ya eso será como tarea, que son los procesos de manufactura por conformado, ¿ya? Lo ven y ya lo discutimos la próxima. Lo primero que les voy a preguntar es, ¿vieron los links sobre el proceso de manufactura conformación? Y les puedo preguntar, ¿qué cosa es troquelado? Ya lo hemos visto. ¿Qué cosa es forja? ¿Qué cosa es laminación? ¿Qué cosa es fundición? A ver, alguien que me diga ejemplo de extrusión, ¿correcto? Para ver si hicieron esa pequeña tarea, ¿correcto? El curso tiene mucha información que compartir, entonces es una lucha, ¿no? Entre hacer o no hacer. Yo soy de la idea que ustedes tienen que al menos ver el término y algún pequeño recurso o sea, tomar conocimiento de que existe. ¿Qué cosa es troquelado? Creo que ya todos entendieron, ¿no? Cogemos una plancha, pasa por una máquina que tiene un punzón y que de un solo golpe crea un agujero, un cuadrado, un triángulo. A veces esa plancha con agujeros es la útil, a veces lo que es útil es lo que ha salido en el corte, ya sea un cuadrado, un rectángulo o un círculo para alguna aplicación específica, ¿correcto? Entonces, alguien dijo, aparte de la tarea, no sé de qué se refería. Claro, la tarea es ver recursos. ¿Qué más? No sé, alguien escribió ahí, aparte de eso. ¿Cuál era la consulta? No lo entendí bien. ¿O era un comentario nada más? Ya para cerrar. Bien, si no hay comentarios, eso sería todo. Hemos avanzado, no todo, pero ya estamos igual que los otros dos grupos, al menos mis grupos, y podríamos continuar en las clases regulares. Nos estamos viendo, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.